Nicolás Maduro, el presidente de Venezuela, que según el Consejo Nacional Electoral ganó las elecciones el 14 de abril, se va de gira. Se va a ver hoy con el presidente de Uruguay, José Mujica, mañana con la presidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, y el jueves con la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff. Va a fortalecer esta alianza basada en el petróleo. A muchos países, Venezuela les vende petróleo, únicamente le pagan de contado el 40% y a crédito vende el porcentaje restante. Fuera de eso va a fortalecer Petrocaribe, que es una alianza de 18 países en donde están pues Cuba y Honduras y Nicaragua y una serie de países del Caribe. ¿Es esta una buena manera de hacer diplomacia, la de Maduro? Porque por lo demás, por ejemplo, en la OEA, en la Organización de Estados Americanos, pues Venezuela siempre tiene una cantidad de votos a favor justamente por este tipo de alianzas basadas en el petróleo. Hay que decir que Cuba no tiene voto en este momento en la OEA. ¿Usted piensa que esa es una manera hábil de hacer política de Maduro? Bueno, primero que es una manera que no nos debe sorprender. No nos debe sorprender por dos razones. Una, porque no pasó nada. O sea, él ganó las elecciones, el candidato Capriles ha pedido que se recuenten los votos. Ha habido cierto respaldo de la comunidad internacional para que se dé por lo menos una parte de ese recuento. Capriles no está satisfecho de la manera como se está haciendo, pero en general no pasó nada. Maduro sigue gobernando, no ha cambiado nada y probablemente siga gobernando sin que se altere las solicitudes o a pesar del planteo de las solicitudes de Enrique Capriles. Y el otro lado es que está siguiendo más o menos lo mismo que hacía su antecesor, el que le dejó el puesto, el presidente fallecido Chávez. Así que no me sorprende en absoluto que Maduro haga esta gira en países como en el Perú, donde ha recibido el respaldo del gobierno peruano, en países, en Brasil, en fin. Está más o menos continuando lo que ya se había sembrado y probablemente continúe con el respaldo internacional, muy a pesar de más del 40% de la población venezolana que está cuestionando precisamente ese respaldo internacional. La diplomacia del petróleo. La diplomacia del petróleo... También la hacen los países árabes. Los países árabes la hacen, desde luego. Lo que pasa es que la diplomacia del petróleo no suele ser muy efectiva, digamos, en último término. En primer lugar, Venezuela tiene un problema que lo hemos hablado aquí otras veces, que es de producción de petróleo. Su infraestructura petrolera necesita muchísimo dinero, miles de millones de dólares, y para mantener la producción. El precio del petróleo está bajando en todo el mundo ahora mismo. Y este fin de semana hay una reunión de Petrocaribe en Venezuela, de la cual no se ha informado, no se ha hecho pública, y probablemente tampoco sepamos muy bien qué es lo que va a pasar ahí. No se sabe si Maduro tal vez va a endurecer las condiciones de los créditos o no. Porque el problema de la diplomacia del petróleo no solamente para el país, digamos, que da el petróleo, es para el país que se endeuda en el petróleo. Los países que reciben el petróleo de Petrocaribe, por ejemplo, es muy curioso porque ellos, en primer lugar, son unos acuerdos muy particulares que nadie sabe exactamente cómo son, pero en segundo lugar, ellos consideran que ellos no deben ese dinero a Venezuela. Luego, ese dinero no cuenta como deuda pública, sino que ese dinero en realidad es dinero que la empresa nacional de petróleo debe a Petrocaribe, que a su vez debe a PDVSA, que a su vez debe a un fondo venezolano. Entonces, ese dinero al final podemos encontrarnos a lo mejor con sorpresas en unos años cuando, no sé, cualquier país, Nicaragua, no sé si Dominica está en este esquema o no, pero vamos, cualquier país, de pronto a lo mejor resulta que le debe muchísimo dinero a Venezuela y de pronto de la mañana a la tarde lo descubrimos y es un poco una cosa, pero también pues una cosa a la griega, es decir, que de pronto a lo mejor nadie le preste dinero a ese país. Enrique Capriles ha dicho que este es un acto desesperado por tapar la ilegitimidad, tomarse fotos con otros presidentes. Y si es hábil, claro que es hábil. Al final de la semana tendrá 4 fotos con 4 presidentes legítimos de América Latina y habrá consolidado sin duda su presencia en la región. Lo que parece ser es que Maduro está viviendo el día y aunque sepa que no le va a alcanzar el petróleo para continuar con esta diplomacia mucho tiempo más, por ahora la necesita para afianzarse en el poder y para quizás disminuir las rencillas que haya dentro de su propio partido. Es una medida hábil sin duda.